buenas, ¿cómo están todos? Sean todos muy bienvenidos a esta tercera sesión de un total de 8, a la que hemos denominado Somos Uno, una iniciativa desarrollada por SOMPRO Chile. Mi nombre es Mario Astudillo, y desde San Javier, Valle del Maule, seré su anfitrión el día de hoy. Déjenme contarles que estamos muy contentos y motivados por la recepción que hemos tenido de parte de ustedes, sommelier, estudiantes y otros profesionales afines que han acudido a este llamado de crear comunidad. Nuestra idea fue abrir un espacio donde podamos seguir perfeccionándonos, capacitándonos y conociéndonos, esta vez online. Para así, una vez desconfinados, podamos salir fortalecidos a nuestra reinserción en el rubro. Me gustaría saludar también de forma muy especial a los asistentes internacionales que nos acompañan el día de hoy, desde Argentina, México, Uruguay, Colombia, Perú y bueno, de otros países, así que los invitamos a que nos puedan escribir en el chat de dónde están para poder, por supuesto, seguir haciendo esta comunidad de Somos Uno. Como es tradición, la música del inicio fue elegida por nuestro invitado, y para todos los que preguntan, es el tercer movimiento del concierto para piano número 23, K488 de Mozart. Una obra maestra, sin lugar a dudas, para motivar esta clase magistral del día de hoy. Para todos los que hoy es su primera clase, les comento que esta iniciativa nace de un grupo de 3 sommeliers, miembros de SOMPRO Chile, Juan Pablo Giraldo, Humberto Lacruz, y quien les habla, Mario Astudillo, con un objetivo claro: mantenernos activos y visibles a pesar de todos los golpes que nos ha dado este año, este difícil año. Creemos firmemente que es el momento para seguir estudiando, para reflexionar y por sobre todo para mantenernos unidos. De ahí nace Somos Uno, desde el respeto por mi colega y desde las ganas de seguir adelante. Nosotros formamos parte, como les decía anteriormente, de SOMPRO Chile, que es un grupo de amigos, todos sommeliers profesionales, los cuales consideramos que nuestro oficio merece tener un reconocimiento mayor. Pero ese reconocimiento se da, entendemos que se da con trabajo, con estudio y con esfuerzo. Ese espacio apunta justamente a eso, a generar conexiones entre la academia, la sommelería, la enología y el vino en su conjunto. Sinceramente esperamos que esta iniciativa sirva para volver a juntarnos, volver a mirarnos y reconocerlos, y así, empoderados, ser un aporte en la reactivación de la industria. En estos tiempos el concepto de asociatividad toma más importancia que nunca, por lo cual celebramos enormemente que este espacio sea lo más democrático posible. Nos pone muy felices ver a viticultores, enólogos, garzones y sommelier, y un gran número de profesionales compartiendo esta instancia educativa. Ojalá se puedan sumar muchos más de aquí en adelante. De SOM Chile creemos firmemente que el conocimiento nunca está de más, al contrario, es fundamental para nuestro desarrollo profesional y por sobre todo nuestro desarrollo humano. Ahora me gustaría dar el pase a mi colega y amiga que me acompañará como anfitrión el día de hoy, desde el sur, desde Valdivia, miembro también de SOMPRO Chile, Valeria López. ¿Cómo estás, Vale? ¿Qué tal todo por Hola el sur? Mario, todo muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que están participando del día de hoy, junto al profesor Filipo. Y bueno, saludándolos desde Valdivia, mi nombre es Valeria López. Soy sommelier y chef, y actualmente en la ciudad de Valdivia tengo un emprendimiento de ventas de vinos y sidras y espumantes de pequeños productores. Así que acercando un poco más el vino a las personas cerveceras y tratando de incluir un poco más del vino en este mundo. Y como también dijeron en el chat, feliz día también a todos los cocineros y a los chefs. Bueno, les quiero explicar de que, como se habrán dado cuenta, ustedes ingresan a Zoom con todos los micrófonos apagados, el cual quedará así durante todo el transcurso de la clase. Y pueden activar sus cámaras para que nos podamos conocer y ver entre todos. Pueden hacer todas las preguntas a través del chat, las cuales se van a reagrupar y se van a realizar al final de la presentación. Por lo tanto, cualquier cosa problema técnico también lo pueden hacer desde el chat. Y la clase va a tener una duración aproximada de
1 hora 20 minutos. Por si es que tienen el tiempo para quedarse, sean bienvenidos. Si tienen además algún problema por escucharnos o nos escuchan bien, en el chat se dejó el link para que lo puedan buscar en YouTube o también lo puedan buscar directamente a través de Conversaciones Binocular. Bien, por supuesto, muchas gracias, Vale. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores, la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile, Binocular, Corporación Cultural, AG Viño, y por supuesto a las Mujeres del Vino, a la Asociación de Mujeres del Vino, por apoyarnos con la promoción y difusión de nuestras actividades. Además, por favor recuerden, si suben historias a Instagram o a redes sociales, etiquétennos para que todos generemos esta comunidad y siga tomando vuelo, @SomProChile, y si van a hacer algún tipo de hashtag que sea Somos1 con 2M. Entonces, sin más preámbulos, el invitado del día de hoy es un reconocidísimo enólogo, consultor, investigador académico. Gran parte de su carrera docente la desarrolló en la Pontificia Universidad Católica de Chile, como profesor titular de los cursos de viticultura, vinificación, enología, entre otros. En la misma institución fue director del Diplomado del Vino Chileno y en su faceta dirigencial fue presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile. Ha escrito un gran número de artículos de investigación y de extensión, capítulos de libro, coautor de 3 libros de viticultura y vinificación y autor del libro Carmener, Invención, Desarrollo y Terroir. Ha sido además consultor de importantes empresas vitivinícolas en Chile y extranjero, y actualmente se desempeña como director académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor. Le damos la bienvenida entonces al profesor Filipo Chukowski. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros y darse el tiempo de compartir con Somos. Bien, buenos días. Vamos a subir primero la presentación. Bueno, primera cosa, quiero agradecer a Valeria, quiero agradecer a Mario la oportunidad de poder estar con ustedes, de conversar algún aspecto de la viticultura chilena. El tema que me plantearon, los paradigmas de la viticultura chilena, no sé si soy el más indicado, porque esto lo hemos aprendido del profesor Paulo Lacoste y de sus colaboradores, ¿ya? Quienes nos han hecho mirar la viticultura chilena desde otro punto de vista, y donde quizás me tenga que confesar después, durante esta presentación, de lo que me ha impactado esta nueva visión, ¿ya? Y estos paradigmas que vamos a hablar, particular el más importante, que va a ser el francés, afectó no solo a Chile, sino que a muchos países del mundo, y yo creo que sigue afectando todavía a muchos países del mundo, de tal manera que estudiar, reflexionar un poco sobre esto es bueno, y eso es lo que vamos a realizar ahora. Ahora, quiero partir cuestionando cosas, ¿ya? Los agrónomos que se dedican a la uva de mesa es un negocio extraordinariamente liberal, ¿ya? Un negocio que cambia constantemente, porque está muy emparentado con la fruticultura, es uva para consumo directo, y lo mismo. Entonces hay algo que es muy cambiante, es tremendamente innovadora la uva de mesa. El mejoramiento genético se ha multiplicado exponencialmente y van apareciendo constantemente variedades nuevas. Incluso se ha llegado a algo de transgénico, ¿ya? Ese es el mundo de la uva de mesa. Sin embargo, a nosotros nos interesa el mundo de la vitivinicultura. Y en la vitivinicultura, todos los que trabajamos en la vitivinicultura somos unos
conservadores, somos tradicionales, somos rígidos. La vitivinicultura es legalista. Existen leyes, en Chile la 18.455, sus reglamentos, sus normas, el desarrollo de las denominaciones de origen, no solo en Chile, sino en todo el mundo, las indicaciones geográficas, etc. Por lo tanto, la innovación, todo lo que sea cambiar los paradigmas, mirar con otros puntos de vista, está restringido en nuestro ADN. Y presentamos entonces tremendas resistencias a los cambios, ¿ya? Por dar algunos cambios que están ocurriendo hoy día en el mundo, por ejemplo, las variedades Piwi, que viene el nombre Piwi de variedades resistentes a enfermedades, está escrito en alemán, ¿ya? Bueno, toda la viticultura del norte de Europa, Alemania, Polonia, incluso parte de Bielorrusia, el norte de Suiza, están ocupando estas variedades Piwi, ¿ya? ¿Y qué es lo que son ellas? Efectivamente son resistentes a algunas enfermedades como oidio, mildew, ¿ya? Y son resistentes a los fríos de invierno. Se les ha incorporado genes de la vitis amurensis, es decir, de la vitis asiática, ¿ya? Lo cual les permite sobrevivir a temperaturas del orden de 15, 20, 25 y hasta a veces 30 grados bajo cero en invierno, ¿ya? Ellos, por características justamente de sus climas, han tenido que entrar en esto, pero además le han incorporado resistencia a enfermedades. Y probablemente el desarrollo de ustedes a futuro se van a encontrar con variedades de este tipo, que no son tradicionales, pero eso ya es un tremendo cambio de paradigma. Entonces, quedémonos que a grandes rasgos la vitivinicultura es conservadora, tradicional, y que nuestra mentalidad no va hacia el cambio. Sin embargo, se está vislumbrando algo. Y un poco en eso va a estar esta presentación. El paradigma o los paradigmas que podemos ver nosotros en Chile, primero el paradigma hispano-criollo, que es desde que entra la vid a Chile, 1545, hasta aproximadamente 1860. Ahí se impone con una fuerza tremenda el paradigma francés. Ya voy a explicar por qué le coloco ahí paradigma anglo-francés, pero entre anglo y francés es mucho más francés. Y yo diría que ha estado vigente desde 1860 a 2010. Coloco esa fecha, 2010, porque se empiezan a ver algunos cambios probablemente influidos por la visión de Pablo Lacoste, ¿ya? Ahora, este paradigma francés tiene etapas, como el despegue de la industria vitícola hasta 1930, después un tiempo en que se dedica exclusivamente al mercado interno en Chile, 1930-1990, y los mercados externos. La conquista de los mercados externos que en Chile parte en 1990, pero bajo este paraguas del paradigma francés. Y vamos a tratar de ver cómo será nuestro futuro. Y voy a usar una frase que me encantó. Nuestro futuro podría ser nuestro pasado, ¿ya? Y eso, como les digo, parte desde el 2010, 2020, hasta
no sé cuánto. Eso dependerá de ustedes. Veamos algo del paradigma hispano-criollo. Ustedes saben que la viticultura inicialmente en América parte en las Antillas, pero son climas tropicales, por lo tanto las condiciones no se dieron. La primera vez que la viticultura tiene algún éxito en América corresponde a México, donde ustedes saben que México tiene costas tropicales, pero después va en altura. Eso es lo que se llama el efecto adiabático. ¿Por qué? Porque las temperaturas van disminuyendo. Y la vid necesita de temperaturas frías en invierno, ¿ya? Por lo tanto, el cultivar la vid en altura en México permitió una cierta adaptación. De ahí pasó a California o por otro lado hacia el Perú. En el Perú, por lo tanto, las culturas aztecas y incas, ¿verdad?, donde estaba la población, es a donde se desarrolla este cultivo nuevo, ¿ya? En el Perú queda muy frenado y les debe pesar mucho a los peruanos el hecho de que las condiciones son óptimas para el cultivo del algodón. Entonces, en muchas cosas el algodón fue el gran cultivo, no tanto la viticultura, ¿ya? Y Perú puede tener viticultura porque existe la corriente fría de Humboldt. Si no existiera la corriente fría de Humboldt, no habría viticultura del tipo que conocemos en el Perú. En Chile, Rodrigo de Araya, ¿verdad?, es el primero en desarrollar la viticultura en Chile, ¿ya? Y acá realmente se nos dan situaciones privilegiadas. Yo siempre les decía a mis estudiantes que no conozco toda la viticultura del mundo, pero he estado en muchos continentes donde hay parras. Y de verdad, las condiciones chilenas son realmente privilegiadas. Y eso nosotros lo tenemos que tener metido en nuestra cabeza en el sentido de saber que estamos en un pozo de oro para la viticultura. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, yo diría, sacar los mejores vinos del mundo, porque realmente desde un punto de vista de ecosistema vitícola, tanto por clima, suelos, tenemos las condiciones para tener la mejor viticultura del mundo, ¿ya? Fue tanto el éxito de la viticultura en Chile que de aquí pasó a Argentina, ¿ya? Las primeras parras van de Chile hacia Argentina. Y acá debo destacar el desarrollo que hicieron los arrieros, ¿ya?, que a lomo de mula pasaron justamente estas variedades por la cordillera de los Andes. También los alambiqueros, a partir de Coquimbo, pasaron alambiques, porque aquí teníamos el cobre, ¿ya? Ese desarrollo fue tremendamente importante, pero hubo otras cosas. En estos tiempos hispánicos se usaba el lagar de piedra, pero el lagar de piedra era carísimo, ¿ya? Y se inventa, es una verdadera invención, ¿ya?, el lagar de cuero de vaca, ¿ya?, que si alguno de ustedes tiene la posibilidad, todavía lo pueden ir a ver a Niribilo. Es el único que yo he visto funcionando, los campesinos de Niribilo, en el Maule, con un lagar de cuero de vaca. Lo otro, las tinajas de cerámica nos dieron los envases para el desarrollo inicial de la viticultura. Es decir, no solo teníamos las condiciones para desarrollar, sino que además teníamos el cobre, teníamos el cuero de los animales, teníamos la alfarería. Todo eso hizo
que existiera un desarrollo potente de lo que era la vitivinicultura en Chile. Ahora, Potosí, en Bolivia. Potosí hay que ponerlo siempre en la historia de la viticultura del cono sur de América, porque en el año 1650 Potosí tenía 160.000 habitantes, es decir, mucho más de lo que tenía Boston. Nueva York era una mísera aldea, ¿ya? Y este cerro rico de Potosí, donde estaba la plata, que la sacaron todos los españoles, ¿verdad? Con eso pagaron todas sus deudas externas y los que más se beneficiaron fueron los holandeses, ¿ya? Pero esto se hizo a través del virrey Francisco Toledo, que inventó una especie de esclavitud, la mita, ¿ya? Donde los varones jóvenes de 15 años, niños, hasta, no sé, los 50 años, tenían la obligación de trabajar en las minas de extracción de plata en Potosí. Pero las condiciones que se daban en las minas eran atroces. Por lo tanto, ¿cómo sobrevivieron esos esclavos a la larga, sacando la plata de América para llevársela a Europa? Sobreviven básicamente a través del consumo de aguardiente y la coca. Pero para producir aguardiente, bueno, hay que tener viñedos. Tenemos el alambique, ya tenemos 2 elementos para producir el aguardiente. Y eso impulsó el desarrollo tanto del Alto Perú, Bolivia, ¿verdad? Los valles de Chuquisaca, los valles de Tumusla, de Misque, después Tarija, el norte de Argentina, el Perú mismo y Chile. Todo convergía hacia Potosí. Ese fue el motor del desarrollo de la viticultura, aun cuando ahí se comete, ¿verdad?, uno de los holocaustos más grandes de la historia. Hay en ese cerro que ustedes ven ahí 8 millones de cadáveres de indígenas, más que los judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. De esto no lo hablamos, no lo decimos. Entonces, nuestra vitivinicultura parte también un poquito con mucha sangre. Y eso tenemos hoy día que aceptarlo y conocerlo. Ahora, ya les hablé del aporte de los arrieros, que a lomo de mula llevaron los alambiques, ¿verdad? El lagar de cuero, muchísimo más barato que el lagar de piedra, por lo tanto, democratiza el hecho de vinificar, ¿ya? Las tinajas de cerámica, que también lo permitieron, ¿ya? Y las rutas. Rendón, ¿verdad?, en un proyecto Fondesit nos muestra las rutas marinas y terrestres, ¿verdad?, del aguardiente del norte de Chile, ¿ya?, y de la región de Cuyo en los siglos XVII al XIX. La ruta marítima partía de Coquimbo, de donde salían los alambiques, iba a Arica y de ahí continuaba hasta Potosí. Por el contrario, ¿verdad?, la ruta terrestre partía también de Coquimbo, ya se internaba al noreste argentino por el Paso San Francisco en Copiapó, ya continuaba por Catacamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, ¿verdad?, pasando probablemente por los valles de Cinti y Cotagaita hasta llegar a Potosí. Entonces, esto tenemos que tenerlo nosotros muy claro, ¿ya?, de que así ocurrió este desarrollo en todo el cono sur. Chile, Argentina, Bolivia, Perú, incluso Paraguay. Bien, en ese periodo
del paradigma español o criollo español, ¿verdad? La gran variedad que se cultiva es la Listán Prieto, traída desde las Islas Canarias, que nosotros conocemos como uva país en Chile, criolla chica en Argentina, negra corriente en Perú, misionera en Bolivia. ¿Ya? Esa es la primera que llega. Y lo más probable, hay unos que dicen que llegó por semillas, pero otros también señalan que llegó por estacas, ¿ya? Plantadas ahí en el barco, y tenemos la Listán Prieto. Mucho tiempo después, a finales del siglo XVII, se introduce, pero ahora por el paso Aguas Negras, es decir, el paso que va de San Juan en Argentina hacia La Serena, en el Valle de Elqui, se introduce la moscatel de Alejandría. Y hay una tercera variedad que es la Mollar San Francisco, que más bien está en Perú, está en Bolivia, ¿ya? Pero no tanto en Chile. Hay muy poquitito de esto. Ahora, ¿qué ocurre con estas tres variedades? Yo digo, aquí ocurre un cuento de amor, ¿ya? Estas dos variedades se enamoran, ¿ya? Y por polinización simplemente natural, es decir, un mestizaje natural, se van produciendo polinización. Seguramente alguna de esas semillas cayeron en buena tierra, ¿ya? Y las personas se dieron cuenta que daban frutos buenos, y así nos aparecen entonces una montonera de variedades que nosotros hoy día llamamos criolla. Principalmente son por el amor de moscatel de Alejandría con Listán Prieto, pero también las hay, ¿verdad?, de Listán Prieto con Mollar Cano, ¿ya? Pero es mucho menos. Ahí aparece, por ejemplo, la quebranta en el Perú, ¿ya? Que ellos utilizan para pisco. Pero las importantes, la gran cantidad, y aquí les muestro algunas, el torrontés riojano, que nosotros lo llamamos torontel, ¿ya? El torrontés sanjuanino, que en Chile la llamamos moscatel de Austria, ¿ya? El moscatel amarillo para el pisco, la Pedro Jiménez con G. Aquí me detengo y señalo que los decretos están mal escritos porque la escriben con J, ¿ya? J o X se refiere a la variedad Pedro Jiménez de Andalucía, España. En cambio, la Pedro Jiménez, homónima de las anteriores que tenemos en Chile, se debe escribir con G, porque no tiene nada que ver con la variedad española. La blanca ovoide, por ejemplo, la cooperativa de Loncomilla ha hecho un estupendo espumante con blanca ovoide. La bichoqueña, ¿ya? Los singanis de Bolivia, particularmente los de etiqueta azul, ¿ya? Es decir, los no hechos con moscatel de Alejandría, utilizan preferentemente la variedad bichoqueña, ¿ya? La moscatel rosada, que la tenemos en algunos vinos generosos y en el pisco, ¿ya? La quebranta, ya señalé que era una criolla, pero con Mollar Cano. Es decir, tenemos un origen que nos tiene que llevar a orgullo. Me voy a salir del vino y les voy a hablar, por ejemplo, respecto del pisco. Vean la importancia de lo que yo les he dicho acá. El pisco se hace con moscatel de Alejandría, eliminamos la país, pero debiéramos de haberla conservado, y con 4 hijas, que son la torontel, la
el torrontés sanjuanino o moscatel de Austria, ¿ya? La moscatel rosada y la Pedro Ximénez con G. Es decir, nosotros podríamos decir, ¿ya?, que el pisco es un aguardiente de origen andino hecho con las dos variedades, lamentablemente no está la Listán Prieto, pero con las variedades introducidas por los españoles durante la conquista y colonia y por sus hijas. ¿Qué tiene que ver en esto? Y hago ahí la crítica a la industria pisquera, el seguir manteniendo la Pedro Ximénez escrita con J. Les ensucia el cuento de marketing, se los ensucia. Tenemos que estar orgullosos que el pisco de Chile está hecho con puras variedades criollas o las que se trajeron por los españoles en la conquista y colonia. Eso hay fuentes donde ustedes los pueden leer, pero me parece importante dar esa claridad. Ahora, este paradigma francés, ya voy a explicar por qué anglo-francés. Veamos el primer periodo, 1860 a 1930. Primero, hay un aumento, ¿verdad?, de la población. Chile pasa del 1,5 millones a los 4,200,000 de habitantes. Hay un desarrollo interesantísimo de todo lo que es minería, salitre y carbón. La guerra del Pacífico, ¿ya?, hace que el pueblo chileno conozca en Perú el respeto a las variedades criollas. Curioso, la guerra del Pacífico le enseñó a los chilenos un respeto a las variedades criollas. En ese periodo hay una expansión territorial, ¿verdad? Todo lo que es Tarapacá, ¿ya? Valparaíso pasa a ser el gran puerto del Pacífico, ¿ya? Después se construye el ferrocarril trasandino. Y acá, por eso les decía anglo-francés. ¿Quiénes construyen los ferrocarriles? Son los ingleses. Por lo tanto, los ingleses, ¿qué consumen? Té. Entonces, se desprecia la yerba mate y el té pasa a ser la bebida. Chile es uno de los países que consume más té, pero eso nos viene por haberle copiado a los ingleses y por querer parecernos a los ingleses. En el consumo de vino, en ese periodo, el consumo es bastante alto, entre 60 y 80 litros, ¿ya? Pero ya se distinguen dos tipos de consumo. El consumo popular, que corresponde a las variedades Listán Prieto o País y Moscatel de Alejandría, ¿ya? Y el aristocrático y burgués, básicamente los empresarios de la minería de aquel entonces. Este grupo aristocrático y burgués desprecia un poco lo que es Chile, ¿ya? Y copia todo lo que es Francia. Ellos viajan a Francia constantemente, miran Francia, copian todo lo que pueden. Ya vamos a mostrar cómo se copia. Por otro lado, Chile en ese tiempo tiene una estabilidad política debida a Portales, ¿ya? Y ocurre la crisis filoxérica en Europa. El 75% del viñedo europeo en Francia se pierde con la crisis filoxérica. 2,5 millones de hectáreas. En Europa total, 4 millones de hectáreas. Esta plaga llega también a Argentina, ¿ya?
llega al Cono Sur, pero no llega a Chile. Todavía no la tenemos. Está en Perú, en Bolivia y en Argentina. ¿Ya? Ahora, estos burgueses, esta aristocracia, ¿ya? Correa Albano, Conchitoro, Errázuri, Undurraga, Urmeneta, Cousiño, es decir, todos los nombres que los asociamos con nuestras empresas vitivinícolas, ¿ya? Parten de ahí. ¿Por qué? Porque ellos tratan de hacer un vino que sea competencia entre ellos. ¿Quién produce el mejor vino? Es decir, tienen tanta plata que pueden tener viñedos y hagamos el mejor vino. Además, son prácticamente parlamentarios, todos ellos. Por lo tanto, las leyes de protección a lo que ellos están haciendo también la comienzan a utilizar a través del Congreso, ¿ya? Y menosprecian todo lo que es lo criollo para afianzar una forma de Chile, de una nacionalidad chilena, pero creada en la copia, ¿ya? Creada en la copia. Por lo tanto, hay que despreciar todo lo español para asumir esta nueva personalidad, ya sea de los ingleses, ¿verdad?, con sus tecnologías para hacer ferrocarriles, o con los franceses con gastronomía, con vinos, con moda, etc. De tal manera que la viticultura se separa en dos en Chile. Una, la de los campesinos, de la gente más humilde, que continúa del Maule hacia el sur con el cultivo en secano, en cabeza. Y por otro lado, la burguesía que toma desde el norte del Maule hasta el sur del Choapa, ¿ya?, y desarrolla ahí la viticultura con paradigma francés. Al norte del Choapa vuelve a haber una frontera, y por eso les hablaba del pisco, donde vuelven a dominar las variedades criollas y españolas. Ahora, este paradigma o esta hispanofobia, ¿ya? Hay un resentimiento con la época colonial. Es decir, los chilenos, la aristocracia chilena, lo que menos quiere es parecerse a los españoles, ¿ya? Por lo tanto, arranca. Quizás las heridas de la guerra de la independencia, y por otro lado, la declinación, ¿verdad?, de España como potencia económica, política y militar, ¿ya? Por lo tanto, aquí viene una copia, y aquí estoy haciendo una crítica a nuestra mentalidad chilena, porque nosotros somos un país que copia, que no tiene personalidad. De repente queremos tener imagen país y todo es copia, ¿ya? Y lo hago fuerte, lo digo fuerte, somos un país copión. Y eso tenemos que meternos en la cabeza si es que nos queremos desarrollar, que tenemos que cambiar el paradigma. Ya no podemos ser copiones, tenemos que crear nuestras propias cosas. Entonces, la burguesía imita, copia, ¿ya? Los vinos, la gastronomía, la moda francesa, la arquitectura. Vean ustedes la arquitectura del centro de Santiago, la calle República, por ejemplo. El urbanismo. Piensen ustedes que se hacen parques, ¿ya?, con céspedes, en donde probablemente deberíamos de tener arbustos, porque nuestro clima no permite tener céspedes, a menos que los reguemos muchísimo, ¿ya? Entonces hay una copia a estos dos grandes países del siglo XIX, que es Gran Bretaña y Francia. El campesino se queda más callado, ¿verdad? Se va con sus pérgolas, parronales,
árboles, sombra, aquello que nosotros encontramos, ¿verdad? Todavía en algunas partes del Maule, del Ñuble, ¿verdad? Esa acogida a un clima que es bastante caluroso, pero que se busca la sombra. Los parques no buscaban la sombra, buscaban ser. ¿Qué otra cosa ocurre en este paradigma? La calidad está asociada solo a vinos y destilados franceses. Es decir, si es francés, es bueno. De lo contrario, no. Imagínense ustedes, hasta el año 2002, Chile en sus embajadas servía vinos franceses, españoles o servía champán, pero no servía vino chileno. No lo servía en sus embajadas. En la práctica, ¿verdad?, se desprecia todo lo criollo. El pintatani, el pajarete, el asoleado, el chacolí, el queso chanco, lo transformamos, ¿verdad?, de un queso de cabra, lo transformamos a un queso que se vende en todas partes y que perdió toda raíz con lo que era el queso chanco. Todo lo patrimonial lo despreciamos. Ah, no, es que si es chileno es malito. No, tiene que ser francés. Entonces, la visión de las clases de élite, de la burguesía, es muy distinta a la del campesino, ¿ya? Y si ustedes miran hoy día, todavía se mantiene, ¿ya? El vino, por ejemplo, si uno quiere visitar una viña, se encuentra con un restaurante súper caro. No puede ir cualquier persona a esos restaurantes. Es para la élite. Por lo tanto, separamos el vino del consumidor, lo separamos y se lo entregamos solamente a la élite. ¿Ya? Ahí tenemos un problema. Tenemos que llevar el vino al pueblo. Tenemos que hacerlo sentir que es parte de este consumo, ¿ya? Todo se imita. Aparecen en aquella época etiquetas que hablan de Burdeos, Chablis, Sauternes, Médoc, Margaux, Clos, Champagne, Cognac. Todos nombres que no tienen nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros, ¿ya? Esa es la situación. Ahora, esto, les digo, lo ha hecho ver Pablo Lacoste. La industria se acomoda a esta moda, es decir, desde el norte del Maule al sur del Choapa, y le exige a los agrónomos, a los enólogos, a las universidades, ¿verdad?, lograr estos productos a través de imitación, ¿ya? La plantación de las cepas se hace como lo hacen los franceses. Se considera un atraso tenerlo en cabeza. Hoy día nos muestra, por ejemplo, que un viñedo en cabeza resiste mucho mejor las enfermedades de la madera que uno en espaldera. Pero acá se considera simplemente un atraso, ¿ya? La elaboración, la conservación, la comercialización, todo empieza a hacerse a lo francés. En las escuelas y universidades hay una supremacía francesa dogmática, casi religiosa, y desprecio a lo criollo. Y acá tengo que decirles, yo fui formado en el paradigma francés. En mi universidad, mis profesores me hablaban del paradigma francés y despreciaban los vinos, por ejemplo, de la variedad país. Eso eran vinos corrientes, eso eran vinos que no servían para nada. Manuel Rojas, que es el primer libro que se escribe en viticultura, refuerza este paradigma francés. Solo se puede elaborar vinos finos con cepas francesas. Y él escribe su libro a finales de 1800, ¿verdad? Y se publica hasta 1950.
Por lo tanto, toda la formación de los profesionales chilenos estaba hecho en este paradigma. La SNA cumple un papel en el paradigma francés notable, ¿ya? Menadier, de la SNA, desprecia todo lo criollo. Lo que es francés es lo bueno. Lo criollo no sirve para nada. Los enólogos, estos empresarios traen a enólogos franceses, Durand, Butaille, Labourchet, incluso Bachelet, ¿ya? Enólogo francés. Después dio una presidenta a Chile, pero llega en esa época, ¿ya? Foix, que escribe un precioso libro de viticultura, ¿ya? Ese libro, pocos años antes de su fallecimiento, en 1900, es invitado para ver los viñedos chilenos y seguir construyendo el paradigma francés. Es decir, la aristocracia construyó este paradigma, pero lo construyó no solo en el vino, sino en muchas cosas. Y puse acá un mea culpa porque quiero compartir con ustedes una anécdota. Me ocurrió visitando a mis parientes en Polonia en el año 2005. Y ellos me presentaron 10 vinos tapados y me dijeron, mira, estos 10 vinos nosotros podemos adquirirlos en el mercado, nos alcanza el dinero para comprarlo. Elígenos tú cuál o cuáles son buenos. Y yo comencé a degustar estos vinos tapados hasta que llegué a uno y en el 2005 dije lo siguiente. Al degustar ese vino, dije, qué loco chileno está exportando país a Polonia. Me muerdo la lengua hoy día de lo que dije. Me muerdo la lengua, porque estaba actuando como tecnócrata formado en el paradigma francés. No me entendieron mucho los parientes mi comentario, pero cuando abrí posteriormente la botella, me di cuenta que era un vino italiano lleno de medallas, premios, denominaciones de origen, etc. Entonces me vino el siguiente pensamiento. Quiere decir que en el mundo también hay nichos posibles para exportar un vino país o del tipo país. También existen esos mercados y probablemente ese vino marida mucho mejor con algunas comidas que con otras. Y ahí me hice la reflexión de qué había hecho yo. Había sido formado en el paradigma francés y como profesor había transmitido el paradigma francés a mis estudiantes. Por lo tanto, yo también había sido un tecnócrata y cuando me dijeron que era un tecnócrata me dolió, pero tuve que reconocerlo. Y además hice una reflexión, ¿con qué derecho yo hablé mal de la cepa país? ¿Con qué derecho? Y justamente la cepa país la tienen los más modestos en Chile. En consecuencia, yo actué mal respecto de los más modestos en Chile. Y ahí me vino un cambio de mentalidad. Pero me ocurrió en Polonia, ¿ya? Y probablemente por haber empezado a leer algunas cosas de Pablo Lacoste. Bien, si nosotros revisamos estos libros, especialmente el de Manuel Rojas, vamos a ver que los vinos, los de primera calidad, tenían que ser Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc. Los de segunda calidad
podían ser Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, mezclado con Merlot, Petit Verdot, Côte o Malbec. Y los de tercera calidad, Cabernet Sauvignon, Mascot o Malbec. ¿Ya? El mismo Manuel Rojas enseñaba un paradigma. Viñedos de mucha cantidad no producen calidad. Eso, especialmente para algunas variedades, está absolutamente demostrado que es un paradigma falso. Yo puedo producir cantidad y calidad. Lo puedo. Necesito manejos especiales de los viñedos, pero lo puedo hacer. Pero esto se sigue haciendo y se sigue, por ejemplo, exigiéndole hoy día en los contratos, en las viñas, no, usted no tiene 8.000 kilos por hectárea, tiene más, por lo tanto, le rebajo su precio porque no tiene calidad. ¿Y quién dijo eso? Es un aprovechamiento que hay sobre pequeños productores, porque se puede producir, especialmente con variedades, por ejemplo, como Cabernet Sauvignon, que son tremendamente plásticas. Otras variedades ni se tomaban en cuenta, algo, Pinot Noir, Semillón, ¿ya? Y todo esto se concentraba desde el norte, ¿verdad?, del Maule al sur del Choapa. En ese periodo aparecen las falsificaciones. Quizás la más famosa, ¿verdad?, es Champagne Valdivieso. ¿Ya? Valdivieso fue una empresa que copió todo. ¿Ya? Es notable ver las etiquetas de Valdivieso. El paradigma, no sé, franco-europeo estaba en esa empresa completamente. Valeria recién decía que vende sidras. Bueno, las sidras también se vendían como champán. ¿Ya? Es decir, teníamos una confusión total. Ahora, este paradigma tiene una segunda fase que va de 1930 a 1990. ¿Ya? La depresión del año 1930 determinó en Chile un crecimiento hacia el interior del país. La población en el año 90 pasó a ser de 13 millones de habitantes. Se crearon en el año 64 el INEA y el SAC en el 67, es decir, por primera vez nos pusimos a investigar en este país, a atender a los pequeños productores. Se crean las cooperativas pisqueras y vitivinícolas, de las cuales hoy día todavía hay una pisquera y una vitivinícola. Viene todo el proceso de reforma agraria, ¿ya? Que fue un proceso importante, ¿ya? Que cambió, y después el proceso de contrarreforma agraria debido, ¿verdad?, a la dictadura. Entonces, hay cambios políticos importantísimos que se dan en esta época, ¿ya? Y las empresas que lideran este periodo son Santa Rita, Casablanca, Conchitoro, San Pedro, ¿ya? Hay una caída brutal de la superficie de viñedos. Teníamos casi 110.000 hectáreas en 1960 y caímos a 53.000 hectáreas en 1985. El consumo de vinos cae de 62 a 25 litros per cápita, ¿ya? Y está separado consumo de la élite con consumo de la clase campesina. Se venden los vinos en chulcos, damajuanas, garrafas, ¿ya? Muy poca botella, la botella familiar de 1 litro, pero botellas de 3/4 prácticamente no existían, ¿ya? Y la última etapa que nos viene, ¿ya?, es la de 1990 a 2020, o quizás 2010, no lo sé, ¿ya? Chile es un país con disciplina fiscal, ¿ya?
hay cambios políticos importantes, se recupera la democracia. Muy interesante lo que dice el ex canciller Mariano Fernández en la Feria del Vino, ahí donde está hoy día el Alto Las Condes, ¿ya? En el 2002, dice, si un país puede poner una botella de vino en una mesa extranjera, esa botella es el mejor embajador que podemos tener. Y esa botella va a mostrar que quienes lo producen, el pueblo que lo produce, es capaz de hacer las cosas bien. Es interesantísimo las palabras de Mariano Fernández, que también nos impactó lo que él dijo, ¿ya? Los tratados de libre comercio en el 2002 con la Comunidad Económica Europea. Bueno, la Comunidad Económica Europea llegaron a la sala de donde estaban las negociaciones, les piden sentarse y ellos no se sientan. Y les dicen a los chilenos, antes de sentarnos, ustedes deben de reconocer que no pueden usar la palabra champán. Si ustedes no lo reconocen, nosotros nos vamos y no hay firma con la Comunidad Económica Europea. Ahora, la Comunidad Económica Europea defendía sus denominaciones de origen. Y las defendía no solo la de champán, sino todas, ¿ya? Y entre ellas aparece el chacolí, ¿ya? Y Chile también dice, bien, el chacolí es de los vascos. Sin embargo, acá se comete un tremendo error histórico, porque el chacolí pertenece a una denominación de vinos en el paradigma hispano, criollo. En consecuencia, el Estado de Chile no tenía derecho a eliminar la denominación chacolí, porque no la creó el Estado de Chile. Por lo tanto, esto debiera de ser corregido, y el chacolí, que se produce en O'Higgins hoy día, por ejemplo, debiera ser reconocido sin problemas, pero metimos las patas en la negociación con la Comunidad Económica Europea, ¿ya? Ahora, a partir de 1989, piensen, ahí llega la primera cuba de acero inoxidable a Chile, que la trae Miguel Torres. Todos ustedes cuando visitan las bodegas ven el acero inoxidable por todos lados. La primera cuba de acero inoxidable a la industria vitivinícola llega en 1989. Nos hace cambiar la fermentación ahí por primera vez. Nosotros podemos reconocer variedades al fermentarlas adecuadamente, ¿ya? Pero lo podemos hacer. Y comienza también a existir una valorización de territorios, de denominaciones de origen, de vinos varietales, Casablanca la primera, ¿ya? Sin embargo, también las denominaciones de origen chilenas están confundidas ex profeso con las indicaciones geográficas. No es un error, se hizo a propósito, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no teníamos denominaciones de origen, no podíamos exportar nuestros vinos a Europa. Hoy día el 98% de nuestros vinos tiene denominación de origen, pero en realidad son indicaciones geográficas, ¿ya? Para desarrollar denominaciones de origen como las que existen en Europa, no lo podemos hacer con la actual Constitución, ¿ya? Mira lo que les estoy diciendo, no lo podemos hacer. Tiene que haber cambios, porque la actual Constitución solo permite que el SAC certifique, ¿ya? Por lo tanto, consejos reguladores no existen, ¿ya? Habría que cambiar ese paradigma también. Bien,
En este periodo hay un crecimiento notable de Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc. Cabernet Sauvignon pasa a tener 42.000 y tantas hectáreas. Sauvignon Blanc 15.000 hectáreas. ¿Ya? En este periodo ocurre la invención de la Carmener, ¿ya? Que en el año 97 hay solo 330 hectáreas, en el 96 habían 30, y en el 2017 10.250. Sobre la invención de la Carmener me voy a detener un poquitito. Yo soy culpable de la idea de que la Carmener fuera nuestra variedad emblemática. ¿Ya? Vean el año, 1994. Por lo tanto, sigo siendo alguien que vive solamente con el paradigma francés, ¿verdad? Mi cambio comienza por ahí, por el 2002-2005. ¿Ya? En consecuencia, esta variedad es para mí como la coronación del paradigma francés en Chile. Puedo ser culpable, pero también tiene cosas buenas. ¿Ya? La industria se opuso tenazmente a la idea de que la Carmener fuera variedad emblemática. La pelearon a veces soezmente por teléfono. ¿Ya? Miren lo que les estoy diciendo. La pelearon porque decían que le estábamos echando a perder el negocio de la Merlot. Como la Carmener se exportaba como Merlot y el Merlot chileno andaba súper bien, por lo tanto le estábamos echando a perder el negocio. Pero la Carmener se impuso. Y se impuso también como una novedad. Nosotros logramos que esto fuera una novedad para el mundo. El mundo nos ha copiado. Y debo decirles hoy día que ya no somos el país que tiene mayor superficie de Carmener plantada en el mundo. Hoy día es China. Nosotros estamos en segundo lugar y después viene Italia. Y después vienen como 10 países más que tienen Carmener plantado. Por lo tanto, nosotros le aportamos al mundo una variedad nueva, desconocida. Fuimos exitosos en hacer algo nuevo, distinto. Pero ¿qué hizo la industria? La industria se opuso por esta mentalidad conservadora que tenemos de no innovar. ¿Ya? ¿Y qué pasó en este periodo? Mientras subía Cabernet Sauvignon, bueno, la Listán Prieto país simplemente se derrumbó. Se derrumbó. Quedó en 3.400 hectáreas en el año 86. Ahora, el futuro será nuestro pasado. Es una frase muy bonita que escuché en una webinar que hicieron el INTA en Argentina sobre variedades patrimoniales y probablemente muchos de ustedes la han escuchado. El futuro será nuestro pasado. Yo creo que hay dos caminos y qué bueno estar hablando con sumilleres porque ustedes tienen un papel pero extraordinario para poder cambiar las cosas. Un camino es seguir con lo mismo, es decir, seguir con el paradigma francés, considerar que solo las variedades francesas son las buenas, ¿ya? Quizás alguna europea por ahí serán las buenas, pero seguir con el paradigma francés y seguir con más de lo mismo. O incluso agravarlo aún más con el paradigma norteamericano, ¿ya? Piensen ustedes en Late Harvest. Si no está escrito ni siquiera en castellano. Es decir, ya copiamos a los ingleses, copiamos a los franceses, ahora estamos copiando a los norteamericanos. Estamos hasta entregando nuestro idioma. No nos sentimos orgullosos de nuestro idioma. Y aquí le voy a ayudar a Mario Astudillo en algo. Por ejemplo, en el Maule.
tienen ustedes el asoleado. El asoleado es un vino generoso, igual como tratan de ser algunos late harvest. Por lo tanto, la gente del Maule debiera de explotar el asoleado, denominación de origen, que les es propia. Y una viña en el Maule, por ningún motivo se le debiera de ocurrir producir un late harvest. Esta pelea que les estoy diciendo la hice en la cooperativa Loncomilla, que fui 1 año y medio asesor. Al enólogo fue fácil convencerlo, pero a la gerencia fue dificilísimo. Pregúntenles ahora cómo les ha ido con el asoleado en la cooperativa de Cauquenes. Tan felices, lo sacan con una linda botella. ¿Ya? Se atrevieron, ¿ya? Lo mismo, me voy a ir ahora al norte. También hay algunas viñas. En lugar de producir esto bajo el paradigma norteamericano, debieran de producir Pajarete, que es un vino generoso, ¿ya? Con denominación de origen. Por lo tanto, Maule y lo que es Coquimbo y Atacama tienen denominaciones de origen fantásticas y pueden ser tremendamente exitosos. Por ejemplo, un asoleado del Maule, cuando las viñas grandes vean que está siendo exitoso el asoleado del Maule, van a querer imitarlo y van a querer que se pueda producir en todo el país. No, pues señor, yo tengo denominación de origen y el asoleado es mío y el negocio lo hago yo. Lo mismo en el caso del Pajarete. Entonces, hay para innovar, ¿ya? Entonces, como les decía, o mantenemos la vigencia del paradigma francés, la cultura neoliberal que se ha impuesto en Chile ayuda mucho, concentra, ¿verdad?, empresas, ¿ya? Conchitoro, San Pedro, Santa Rita, ahí les coloco algo de las hectáreas, son muchos más y muchos más las que ellas dominan, ¿ya? Dominan el mercado interno y el mercado de exportación. ¿Cómo es posible que yo encuentre en Chile, si voy a Arica o a Punta Arenas, encuentre solamente los vinos de estas compañías? Estupendo que los vendan. Pero si yo voy al Maule, también me encuentro con estos vinos. No. Lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en el Maule es decir, a ver, ¿qué viñedos hay en el Maule? Yo quiero un vino del Maule. Quiero probar su gusto, cómo se producen ahí por la gente del Maule. Me pasó en la Araucanía, en Temuco, en un restaurante. Llego a un restaurante y digo, quiero un vino de la Araucanía, porque hay viñas hoy día en la Araucanía. Entonces me dicen, oiga, solo tenemos de estas 3 firmas. Pero, fíjese, hoy día llegó una persona y nos mostró una botella, ¿ya? Para que probáramos a ver si le comprábamos. Así que tengo abierta la botella porque la estamos vendiendo por copas. Entonces le dije, tráigame esa botella. Y nos presentaron un Chardonnay de Traillén, estupendo, ¿ya? Entonces yo les decía después a la gente ahí, les decía, ¿cómo ustedes, teniendo el desarrollo, ¿verdad?, de estos emprendimientos vitivinícolas en la Araucanía, venden las mismas cosas que puedo encontrar en todo Chile, en lugar de privilegiar lo que es propio, lo que es su terruño? ¿Cómo? Por eso creo que el papel que ustedes tienen, en donde estén, de poder vender lo que es propio. Me encantó cuando Valeria dijo, estoy vendiendo sidras de Valdivia. Perfecto. Si yo voy a Valdivia, ¿qué tengo que tomar? Una sidra producida ahí, porque viñedos no se me dan, pero la sidra
La sidra es lo que me va a mostrar el terruño. Lo mismo con los vinos. Yo creo que cada uno de los sommeliers que me está escuchando y que están a lo largo de Chile o en otras partes del mundo, si pueden privilegiar las viñas de su zona. Aunque cuando vengan las otras compañías y les digan, pero oiga, yo le paso plata si usted me da corchos. No sabe qué, me da los mismos sus corchos. Yo voy a privilegiar mi terruño, mi gente, lo mío, porque mis vinos son buenos. Orgullo de nosotros mismos, de lo que tenemos. ¿Ya? Ahora, al Estado de Chile en las situaciones actuales le falta claridad. Ustedes vean, por ejemplo, en el caso del pisco. Tenemos una industria fantástica. Ya les dije, el pisco se produce, ¿verdad?, con puras variedades criollas más una introducida por los españoles. Pues bien, ¿qué pasa con el pisco? Los peruanos asociaron a la gastronomía del Perú. Gastronomía. ¿Saben de dónde sacaron la gastronomía del Perú? La rescataron en las cocinerías de los campos peruanos y la llevaron de las cocinas de la señora Juanita en algún pueblo en el Perú, lo llevaron a Lima y de ahí al mundo. Y lo acompañan con el pisco. ¿Ya? Orgullo de ellos. Chile tiene que pelear hoy día en los mercados donde estamos tratando de exportar pisco con el Estado del Perú. ¿Y quién tiene que pelear en Chile? La empresa. ¿Creen ustedes que una empresa, por muy grande que sea, puede competirle a un Estado? Esas cosas las tenemos que cambiar. Tiene que haber claridad de Estado en defensa de nuestras denominaciones de origen, situación que hoy día no existe. Y estamos perdiendo mercados por falta de claridad. El Chacolí, ya se los conté, entregamos una denominación que ni siquiera éramos dueños de esa denominación y la entregamos patudamente. ¿Ya? Creo que la industria chilena es cómoda. Lo que se vende, perfecto, se vende Cabernet, se vende Merlot, que Dios sepa lo que es, porque no siempre es Merlot, se vende Carmener, se vende Chardonnay, se vende Sauvignon Blanc. Y encontrar un vino que no sea de esas 5 variedades es dificilísimo, dificilísimo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, no, a ver, me voy a olvidar de estas 5 variedades y voy a tratar de probar, de ver cómo maridan otras variedades. Y si se producen en la región donde yo vivo, pues de ahí las voy a sacar y voy a hacer un trabajo. Y cuando le presente a mis clientes un vino, le voy a dar una novedad, le voy a contar, le voy a hacer un cuento. Tómeselo con esto, no se lo tome con lo que usted puede encontrar de Arica a Punta Arenas, tómeselo con algo nuevo, distinto. Ahora, esto no solo pasa en las empresas vitivinícolas, la gente del pisco la critico igual, ¿ya? Tampoco tienen medido ya a fuego lo que es una denominación de origen, puesto que entraron las empresas, por lo tanto, entró el concepto empresarial, lo que se venda mejor. Bien, ya les conté el caso, ¿verdad?, del paradigma norteamericano con el late harvest, el pajarete y el asoleado, la pérdida en nuestras etiquetas, todas escritas en inglés, todo. Y en este país, ¿cuál es el idioma oficial? ¿Y por qué si nos llega un vino francés está escrito en francés? Si llega un vino australiano está escrito en inglés. ¿Por qué? ¿Y por qué lo nuestro? Ni siquiera amamos
nuestro idioma, ni lo defendemos. Bueno, el futuro será nuestro pasado. ¿Qué está ocurriendo hoy día en el mundo? Es interesantísimo, por ejemplo, España, Francia, están rescatando vitis viníferas silvestres, están haciendo rescate de variedades antiguas, están tratando de diferenciarse con cosas que les quedan a veces, pero algunas parras. Los alemanes, el norte de Europa, el norte de Suiza, ¿verdad? Con las variedades Piwi, ¿ya? ¿Qué pasó en Argentina? Vean ustedes, la imagen país, un país que tiene más imagen que nosotros. Nosotros no tenemos imagen, porque despreciamos lo nuestro. Vean, el caso de Argentina es tremendamente importante o interesante con el caso del Malbec. 10.000 hectáreas en 1990, hoy día más de 40.000 hectáreas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Si ustedes leen lo que ocurría con la Malbec en Argentina, se van a dar cuenta que la aristocracia argentina despreciaba a la Malbec. Pero la Malbec era una variedad mucho más productiva. Como a los campesinos les compraban el vino barato, entonces ellos decidieron cultivar esta variedad Malbec que es productiva para poder sacar algo de plata, dado que las grandes empresas le pagaban mal. Los argentinos comenzaron a exportar en el mercado norteamericano. Ocurrió que les empezaron a pedir nuevamente Malbec y las otras variedades no se las pedían. Por lo tanto, los campesinos argentinos le ganaron a la aristocracia argentina e impusieron la variedad Malbec o la Côte, como queramos llamarla, ¿ya? La impusieron. Vean ustedes las fiestas de vendimia. En Argentina participa todo el pueblo en las fiestas de vendimia. En Chile, las fiestas de vendimia son de élite, porque estamos con el paradigma francés. Tenemos que cambiarlo. Coto Malbec, miren cómo somos copiadores. Le pusimos la variedad Cot, es lo mismo que la Malbec. Nosotros la conocíamos por Cot, pero como a los argentinos les fue bien con Malbec, entonces copiemos ahora a los argentinos. Y con eso nos pusimos el techo de Argentina, porque el mejor Malbec son, bueno, la variedad emblemática de Argentina. No nos atrevimos a ponerle Cot o Cot Rouge y simplemente decir, nosotros podemos y tenemos condiciones para producirlo mejor que en Argentina, cosa que es cierta en las partes calurosas de Chile, ¿ya? Tenemos que ir al rescate de nuestro patrimonio, sentirnos orgullosos, orgullosos de lo que tenemos, de nuestros campos, de nuestros campesinos, de nuestros pequeños productores. Tenemos que sentirnos orgullosos. Nuevamente el caso argentino, el torrontés riojano, que es la misma variedad torontel, despreciada en Chile. Se usaba, ¿verdad?, para los vinos de garrafa para darle algo de aroma, ¿ya? ¿Y qué hicieron los argentinos? Descubrieron que ese gusto era fantástico en países del sudeste asiático, que maridaba muy bien con comida del sudeste asiático, y la han transformado hoy día en emblemática de ellos, una variedad criolla. Lo hicieron los argentinos y nosotros seguimos despreciándola, cuando hay todo un mercado en el sudeste asiático justamente para esta variedad, ¿ya? ¿Qué vemos hoy día en Chile? Por eso puse el año 2010 como donde
a lo menos en la academia, y yo diría que fuertemente Paulo Lacoste ha influido en algunos académicos chilenos, no en todos, no en todos, los que están asociados a la industria, porque ahí está la plata, no, pero han influido. En investigación, hoy día se está investigando, se están descubriendo nuevas variedades criollas en Chile. Hay enólogos emprendedores que lo han hecho de dos maneras, o de tres maneras. Enólogos emprendedores que hacen pero siguen el paradigma francés. Otros que están usando variedades francesas, pero minoritarias. Por lo tanto, están innovando, al menos con otro tipo de variedades. Y también hay hoy día enólogos que no tienen vergüenza alguna de mostrar un buen país bien elaborado o un espumante de Moscatel de Alejandría o un espumante, ¿verdad?, de Blanca Ovoide. Están innovando en aquellas variedades que despreciamos, pero variedades que nos dan personalidad. ¿Qué ha pasado en estos años? La Listán Prieto de las 3.400 hectáreas de 2010, hoy día tiene 10.000 hectáreas. ¿Ya? Por lo tanto, ha vuelto, hay una esperanza, ya no tenemos vergüenza de mostrar las variedades propias nuestras, de sentirnos orgullosos, que ahí también hay vinos que probablemente algunos de ellos mariden con algunas comidas, ustedes son especialistas en eso, ¿ya? Muchísimo mejor que las variedades francesas. Yo he trabajado últimamente en la Viña Corta con una variedad que hay 4 hectáreas en Chile, 4. Se estaba perdiendo y logré convencer a esa gerencia de que no se perdiera la variedad, que es la que antes nosotros llamábamos Verdot, que hoy día sabemos que es la variedad Gros Meril. El Gros Meril es un vino de color no muy intenso, suave, tremendamente aromático. Un vino para tomárselo en verano, al lado de una piscina, ¿ya? Estupendo como aperitivo, ¿ya? Yo digo el vino tinto del cambio climático, porque es un vino liviano, ¿ya? Pruébenlo. No puedo dejar de decirle Gros Meril de la Viña Corta, pruébenlo. Vean que se pueden hacer cosas distintas, ¿ya? Y sentirse orgulloso. Y que ese vino, bueno, van a encontrar ustedes con lo que maride. Ustedes sabrán mejor, ¿ya? Después me cuentan y me dicen, oye, este vino anda muy bien con tal cosa. ¿Ya? Son ustedes los especialistas. Pero háganlo, prueben, ensayen, no se queden con lo mismo. Ese es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes, ¿ya? Ustedes son importantes. Tomen eso en sus manos. Atrévanse a innovar. Atrévanse a probar cosas distintas de otros lados. Voy a repetir aquí lo que dijo mi colega Cecilia Torres, que trabajaba en la Viña Santa Rita. Ella dijo, nos dio un consejo a todos. Dijo, si usted tiene ideas de infidelidad, pues llévelas al vino. Nunca consuma la misma marca. Cambie de variedades, cambie de zonas. Si va a otro lugar, pruebe los vinos de ahí. Si va a otro país, pruebe esos vinos. No se le ocurra probar los mismos que usted tiene. Sea infiel con el vino. Toda la infidelidad solo en el vino. Vamos a vivir felices, ¿ya? Vamos a canalizar las infidelidades, pero en el vino. Ese es el mensaje que quiero dejarles a ustedes
y pedirles la ayuda, si es que me creen, ¿ya? Si es que lo que les he dicho es creíble, si lo toman, ¿ya? A mí me queda no mucho tiempo, por lo tanto tengo que pasarles a ustedes ideas, ojalá que las pueda pasar. Eso es lo que quería decirle, muchas gracias, un precioso viñedo de la zona de Guariligüe, en Ñuble, que cuando Mario Fregoni vio estos viñedos, se paró, eso es en el año 2000, se paró y me dijo, estos viñedos debían ser declarados Patrimonio Vitícola de la Humanidad por la UNESCO. Vean, italianos que vienen y nos visitan se paran en este tipo de viñedos y descubren el valor de ellos. Y para nosotros, ¿qué hemos hecho con estos viñedos? Los hemos despreciado, hemos condenado a la gente que vive, los productores del Ñuble, a que subsistan, ¿ya? En lugar de aprovechar este montón de oro que tenemos ante nuestros ojos. Les agradezco mucho, no tengo idea si me pasé la hora o no, la paciencia de ustedes, muchas gracias por haberme invitado y eso es todo. Profesor, agradecerle tremendamente, creo que para todos ha sido una clase increíble, realmente hermosa, increíble, así que muchas gracias, profesor, por de verdad hacer de esta sesión una verdadera clase magistral, que es un poco lo que nosotros estamos buscando. Y por supuesto también agradecer su honestidad. Sin duda hablar de que en algún momento quizás se pudo cometer errores, eso es humano, pero solamente los grandes son los que obviamente reconocen los errores. Así que de verdad, profesor, agradecerle esa honestidad que pudo tener con nosotros al abrirse también parte de su historia personal. Vale, voy a dejar a Vale que nos va a canalizar un poco las preguntas que hay en el chat y bueno, Vale, te doy el pase. Bueno, muchas gracias igual, profesor Filipo, por su tremenda clase. Todo muy detallado, muy explicado, pero igual hay algunas preguntas que nos hicieron, como por ejemplo de que se habla, que lo hizo María Jesús, se habla de denominación de origen y no de indicación geográfica. ¿Esto es también por el paradigma francés? A ver, como les dije, en Chile, ex profeso, así lo hizo el SAC, ex profeso, confundió el término denominación de origen con indicación geográfica, ¿ya? Cuando ustedes, qué sé yo, tienen vinos de Colchagua, en realidad no es una denominación de origen propiamente tal, sino que es una indicación geográfica. Les está indicando, qué sé yo, de Palmilla, Valle de Colchagua, ¿ya? Esa es una indicación geográfica, ¿ya? Una denominación de origen es mucho más, y una denominación de origen protegida aún más. Las denominaciones de origen en Europa tienen consejos reguladores. Ellos se agrupan, ¿verdad? Ellos deciden qué es bueno y qué es malo, ¿ya? Porque están defendiendo su negocio. En Chile, la calidad la pone el SAC, nos dice si es bueno o malo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no tenemos eso, ¿ya? Ahora, las denominaciones de origen era fundamental tenerlas, ¿ya? Y esas fueron inventadas por el ministro Márquez de la Plata, junto con mi profesor Alejandro Hernández, por ahí, por el año, no sé, en los tiempos de la dictadura, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Comunidad Económica Europea solo acepta vinos con denominación de origen. Si no, no hay mercado para ello. Entonces, el SAC, dado que no teníamos una estructura para denominación de origen,
confunde expresamente, y se los pongo así en el caso de Chile, expresamente denominación de origen con indicación geográfica, ¿ya? Esa es una confusión de Chile, ¿ya? Pero tenemos que tomar conciencia que la cosa es así y es por una razón comercial, ¿ya? Ok. Bueno, Catalina pregunta, respecto al caso del vino Chacolí, ¿de qué manera sería posible habilitar su reconocimiento como una DOIG, como explicó, o vino patrimonial en la actualidad? A ver, el chacolí se consume, digamos, era bastante extensa la producción de chacolí en Chile. Hoy día está concentrado en Doñihue, ¿ya? Los chacoliceros de Doñihue, ¿ya? Como les digo, Chile cometió un error, entregó la denominación y por lo tanto prohibió que el vino se llame chacolí, ¿ya? Porque le entregó chacolí solamente a la Comunidad Económica Europea, básicamente a los vascos, ¿ya? Sin embargo, hay artículos, y ustedes los pueden leer, hay en libros y en artículos, que tratan esta problemática del chacolí, en el sentido de decir que no correspondía haber entregado la denominación chacolí, porque ella es inventada, ¿verdad?, previo al Estado de Chile. Por lo tanto, el Estado de Chile no es propietario, no podía entregar él, ¿ya?, esa denominación. Lo mismo que no puede entregar pajarete, asoleado, pintatani, porque todo eso viene, ¿verdad?, desde el mundo hispano-criollo, ¿ya? Viene del otro paradigma, ¿no? Del Estado chileno no existía, y el Estado chileno lo entregó. No sé si eso alguna vez se va a arreglar o no se va a arreglar, pero quizás estoy hablando con algún ministro de Agricultura, ¿ya? Que se le ocurra ver si es que eso se puede arreglar. No lo sé, ¿ya? Pero por lo menos en Chile nosotros debiéramos de permitir que se vendiera chacolí y trabajar el chacolí, por lo menos la gente de Doñihue, que es donde se concentró. Bueno, en honor al tiempo, vamos a resumir 2 preguntas, como para empezar a terminar, y una de ellas es, ¿qué valle o vino lo ha sorprendido considerando la frase que usted ha dicho sobre nuestro futuro podría ser nuestro pasado? A ver, vuelvo a señalarles a ustedes que en el vino país, ¿ya?, el vino país, efectivamente se producía con muy mala tecnología, ¿ya? Pero me he encontrado, ¿verdad?, con algunos países producidos con la tecnología del siglo XXI, ¿ya? Por lo tanto, en el Itata ustedes pueden encontrar algunos vinos país producidos bien. O voy a nombrar, total, da lo mismo, el Estelado de Miguel Torres, producido, ¿verdad?, con la cepa país, además con comercio justo. Es una buena demostración. Ahí ustedes tienen un estupendo espumante hecho con la cepa país, el Estelado. Y les puedo contar una anécdota mejor todavía. Cuando nos quitan el poder hablar de champán en Chile, Miguel Torres le ofrece a la industria chilena que la denominación de los espumantes de Chile sea Estelado. Y la industria chilena, ¿qué es lo que hace? Le dice que no. Después le piden, oye, esa idea no era tan mala, y ahí Miguel Torres ya ha desarrollado el negocio y les dice, no, ahora ya no.
¿ya? Y ustedes saben, Mario Pablo Silva dijo, miren, los espumantes de Chile se llaman espumantes. Qué fomedad más grande. Pudimos haberlos llamado estelados, tal como los españoles o los catalanes hablan del cava, del prosecco italiano, ¿verdad? El cava hoy día se vende a veces más caro que un champán, y puede ser mucho mejor, porque a los españoles cuando entraron en la Comunidad Económica Europea le hicieron lo mismo. Usted no puede usar la palabra champán. Ah, bueno, ¿qué le ponemos? Cava. Y hoy día hay cavas más caros que champán. Y estupendo, ¿ya? Entonces, lo podríamos haber hecho, pero es cosa de querer hacerlo, ¿ya? Y que los franceses hablen de su champán. Nosotros podríamos tener un estelado, ¿verdad?, maravilloso y sentirnos orgullosísimos de él. Y como última pregunta, ya como para terminar, ¿cuál considera que es el Valle del Futuro? ¿Este sería Itata, sería Maule, sería Temuco? A ver, Chile tiene aproximadamente 1.400 kilómetros de viticultura de norte a sur, ¿ya? Además, somos un país angosto. Además, estamos norte-sur. Piensen ustedes las diferencias climáticas que se dan de norte a sur. Imagínense que Chile estuviera puesto en cualquier latitud este-oeste. El clima sería idéntico. Por lo tanto, nosotros tenemos climas diferentes. ¿Qué me gustaría ver a mí en este país? Me gustaría ver una diferenciación de variedades, ¿ya? Me gustaría ver en el norte, por ejemplo, producir un espumante de Pedro Ximénez con G, un vino blanco de Pedro Ximénez con G y no con J como está hoy día en la Viña Falernia, ¿verdad? Me gustaría verlo. ¿Por qué? Porque esas variedades son muy típicas particularmente de Coquimbo, de la región de Coquimbo. Me gustaría ver, por ejemplo, tengo que reconocer que los Cabernet Sauvignon se dan estupendamente bien en el Valle del Maipo y que los Carmener se dan estupendamente bien en el Valle de Colchagua. Y al sur voy a tener la País. Los Pinot Noir que están produciendo en Mulchen, en la Araucanía, es decir, en Malleco, son interesantísimos. Es decir, me gustaría ver que para tomarme una variedad, yo dijera, a ver, ¿dónde están las mejores condiciones de clima? Yo, por si acaso, para mí el clima es mucho más importante que el suelo, ¿ya? Puedo hacer toda una explicación al respecto, ¿ya? Como ustedes van a tener ahí una clase que les van a hablar mucho del suelo, para mí es mucho más importante el clima. Bueno, teniendo esos climas diversos, asociados a variedades distintas, yo si quisiera tomarme tal o cual variedad, diría, esta es la mejor. Es lo que ocurre si yo quiero un Pinot Noir en Francia. ¿De a dónde lo voy a sacar? De la Borgoña. ¿Por qué? Porque está asociado a la Borgoña el cultivo del Pinot Noir. Entonces, ¿para qué voy a buscar un Pinot Noir de otro lado? O sea, ahí seguro que es el meollo del asunto. Eso es lo que deberíamos de tener en Chile. Y obviamente quisiera ver pajarete en el norte, asoleado en el Maule, ¿verdad? Y si quieren ponerle late harvest a los que no tienen nada que ponerle, bueno, eso quedará para la zona central, pero me da una pena cuando veo late harvest, lo encuentro fome, ¿ya? Pero bueno, la industria. Entonces, aprovechemos norte-sur, aprovechemos las diferencias climáticas norte-sur, distintas variedades, y este-oeste también tenemos diferencias, ¿ya?
Las diferencias este-oeste son mucho mayores que las diferencias norte-sur, ¿ya? Por la influencia del Pacífico o por la influencia de la cordillera. Por lo tanto, aprovechemos esas diferencias y tengamos asociados a distintas zonas otras variedades. Una vez me criticaban y me decían, ¿cómo pretendes que Carmener sea la variedad emblemática si no se puede plantar en todo Chile? ¿Y quién dijo que una variedad emblemática es aquella que se puede plantar en todo Chile? ¿Quién dijo? Si es imposible. Y lo mismo, el Cabernet Sauvignon no se puede plantar de norte a sur o de mar a cordillera. En algunas partes se va a dar mejor, en otras partes se va a dar peor o pésimo. Entonces tenemos que tener esa claridad. Ok, muchas gracias. Y como última pregunta, y también, ¿cuál cree usted que serían las medidas efectivas para la vuelta de puesta en valor de lo propio? Y en esta misma línea, ¿cuál sería nuestro rol como sommeliers y el mensaje que usted nos daría a nosotros? Yo ya les dije, ustedes son los que están en contacto, ¿verdad? O son el puente entre la industria, las zonas y la mesa del consumidor, que espero que alguna vez vuelva, ¿verdad? Ustedes son aquellos, yo ya les di algunos tips. Si yo estoy trabajando, por decir el Maule o Colchagua, donde sea, da lo mismo. Bueno, ¿qué vinos tengo que ofrecer? Los de la zona. En Italia, por ejemplo, si ustedes van a un pueblo, ¿ya? Y piden vino en el restaurante de ese pueblo, del pueblo pequeñito, ¿qué creen ustedes que ocurre? Le dicen, mire, tengo el vino de don, no sé, Cayetano y el vino de don Sutano. ¿Cuál de los dos quiere? Porque son los únicos vinos que yo tengo en mi restaurante. Obvio, yo quiero tomar el vino de ahí, de esa zona, el gusto del lugar. Esas son las denominaciones de origen, eso es el gusto del terroir, es eso. Por lo tanto, a mí no me sirve ya un vino comprado en el supermercado, sino que me sirve ese vino. Entonces, lo que los invito a ustedes, primero, a sentirse orgullosos de lo que tenemos, a convencerse que este país recibió todos los talentos el día que se creó para producir buen vino, todos los talentos, ¿ya? De verdad, convencernos de eso. Se los pido, y ustedes hagan el papel, no se van a olvidar, y cuando les vaya bien, ¿ya? Y cuando saquen los vinos de su zona y les den premios a ustedes y agradecimientos por el trabajo que hicieron, van a ver cómo los sommeliers pudieron influir, ¿ya? En un cambio de mentalidad, en educar a nuestro consumidor, educarlo, que hay cosas distintas. Es lo que les pido. Si quieren me hacen caso, si quieren dicen que estoy en la luna, o como mi señora me dice que vivo en Marte, pero no da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo. Uno tiene que soñar, ¿ya? Profesor, en serio, de verdad, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su conocimiento, por esta clase magistral que yo creo que a todos de verdad nos dio un punch gigante, ¿cierto? Una mucha emoción poder escucharlo con la pasión que usted también transmite, todos los conocimientos, así que de verdad, profesor, muchas gracias. En honor del tiempo, por supuesto, vamos a tener que cerrar esta sesión. Los invitamos a que nos puedan, a todos, ¿cierto? Que nos puedan acompañar en las siguientes próximas sesiones, y nos quedan 5, así que los invitamos a que puedan seguir. La próxima semana, bueno, me voy a repetir el plato, en donde tendré el honor nuevamente de estar con otro grandísimo académico, investigador, historiador, que fue mencionado en más de una ocasión acá por el profesor Filipo. Vamos a estar
Con el profesor desde la Universidad de Santiago nos acompañará el doctor en estudios americanos, doctor en historia, profesor Pablo Lacoste. Así que el cual ha sido autor y coautor de casi una veintena de libros relacionados con la cultura vitivinícola nacional e internacional, entre otras publicaciones. Una sesión realmente imperdible en donde hablaremos de vinos patrimoniales chilenos y cómo estos pueden ser relevantes para el desarrollo de las comunidades, vinculando, por supuesto, a la sommelería. Al mismo tiempo vamos a profundizar muchos de los puntos y muchas de las preguntas que quedaron ahí un poco inconclusas, así que los invitamos a todos que nos puedan acompañar y puedan invitar a sus amigos o colegas, ¿cierto?, a que sigamos generando esta comunidad de Somos Uno. Un lujo, por supuesto, nuevamente de haber estado con el profesor Filipo. Profesor, muchas gracias. Y como es tradición, vamos a abrir los micrófonos para que todos puedan despedirse o decir, bueno, lo que ustedes estimen conveniente para el profesor o para lo que se viene de aquí en más. Así que, por mi parte, nosotros nos despedimos. Muchas gracias, chicos, y pueden, por favor, activar sus micrófonos. Grande, Filipo. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue increíble. Gracias a todos. Yo, Mario y Valeria, me voy a centrar en ustedes. Yo les agradezco esto. Es curioso, en este tiempo de pandemia he podido hablar con los sommeliers de Chile y también tuve la oportunidad de hacer algo muy parecido con los de Cataluña. Y también fue muy grato. Muchas gracias a usted por su tiempo. Muchas gracias, profesor.